la preparación de nuestro propio semillero para el huerto familiar. Esa es la temática del vídeo de hoy. Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Os describimos los utensilios que necesitamos y os mostramos un ejemplo de cómo preparamos nuestra bandeja de semillero. Atentos. Necesitamos semillas, lógicamente, como tenemos en este cesto, de aquellas hortalizas que queramos poner en nuestro huerto. Necesitamos una bandeja o varias bandejas de plantación. Esta que tenemos aquí es pequeña, solamente con 12 alveolos, pero luego tenemos otras de poliestireno expandido, como esta que tenemos en el suelo, que tiene muchos más alveolos y podemos poner en ella muchas plantas, ¿vale? Luego necesitamos regadera para regar una vez que tengamos nuestra plantación hecha. Luego tenemos esta botella también, una botella normal, a la que podemos instalarle este sistema, este tapón de riego, que también hace un riego muy fino y no mueve el sustrato. Y luego pues un sustrato normal para semillero, de los que podemos encontrar en cualquier centro comercial o en cualquier tienda especializada, ¿vale? No damos marcas de ningún tipo y estos son los utensilios que necesitamos. Hola Rayo, aquí estamos en las redes sociales. Bueno, tenemos alguna cosita más por aquí. Tenemos una pequeña pala para cargar el sustrato. Luego tenemos unos palitos señalizadores que hemos hecho nosotros mismos con trocitos de tabla que tenemos por aquí, al que le hemos sacado filo para poder clavarlo. Por si ponemos más de una hortaliza en la misma bandeja, pues saber separar y saber qué fecha hemos puesto y demás, ¿vale? Pues nada, empezamos con nuestro semillero. Una vez que os hemos mostrado los utensilios, vamos a proceder a sembrar pimiento cuadrado tipo americano, que consumimos mucho en casa y que nos gusta hacer a nosotros nuestro propio semillero. Cogemos el sustrato, que puede ser cualquiera de los que encontramos en centros comerciales, en tiendas especializadas, en viveros. No es necesario ningún sustrato en particular. La semilla va a germinar, estamos en la primera semana de marzo y estamos en la fecha idónea para realizar este tipo de actuaciones. Llenamos los distintos alveolos con este sustrato. Igualamos, ¿vale? Apretamos un poquito para que ese alveolo, tenemos que apretarlo un poco, tampoco hay que pasarse porque si no dificultamos la germinación. Entonces a mí me gusta llenarlo hasta el borde, aprieto un poquito, dejamos la semilla encima y cubrimos con sustrato el cual ya no apretamos y así se facilita la germinación, ¿vale? Está cayendo un poquito de agua, es raro, estamos en Murcia y es muy raro que esto pase. Esto pasa una vez cada 10 años, que uno se ponga a grabar un vídeo y que se ponga a llover, pero bueno, creo que no nos molesta, ¿vale? Se trata de un sobre que ya utilizamos la semana pasada en otro semillero que hicimos, y las semillas que nos han sobrado pues las vamos a utilizar en esta bandeja. Si queremos, aún así, pues podemos hacer un pequeño agujerito, aunque no es necesario enterrar la semilla a mucha profundidad, porque si no le va a costar más trabajo salir al exterior. Normalmente 1,5 centímetros, un par de centímetros máximo de profundidad, que va un poco en función del tamaño de la semilla, pero esta semilla de pimiento es una semilla pequeña. En cuanto al número de semillas que tenemos que echar, yo siempre suelo echar 3 semillas. Echamos 3, aunque luego solo dejamos una planta, pero por si alguna falla, todas es difícil que fallen si la semilla es de una procedencia
buena, de un sitio que no son semillas que nos hayan dado y que no sepamos si la han conservado bien y demás. Entonces, que salen las 3, pues luego seleccionamos y clareamos y dejamos la planta que más nos interese y que veamos más fuerte o que va más adelantada. Siempre sabemos después lo que tenemos que dejar. Se ve a simple vista. Entonces, echamos nuestras 3 semillas en cada agujerito. Aquí ha caído una más, tampoco pasa nada. Vale, las que sobran las guardamos en el sobre, luego lo cerraremos bien. Ya tenemos nuestras semillas y el sustrato en nuestra bandeja. Podemos cubrir un poquito, nos podemos ayudar del mismo palito. Cubrimos un poco. Sí. Y si queremos, pues podemos echar un poquito más. Porque ahora cuando reguemos, tenemos que hacerlo con cuidado porque se pueden descubrir las semillas. Y la semilla tiene que tener unas condiciones de humedad y de oscuridad para que se desencadene el proceso de germinación, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestras semillas cubiertas y ahora regaríamos nuestra bandeja de semillero y estos semilleros ahora al principio todavía pueden venir algunas noches e incluso algunos días con frío, pues los dejamos en una zona resguardada. Nosotros tenemos una habitación de cultivo aquí en nuestra casa y en esa habitación de cultivo es donde lo dejamos hasta que germinen y hasta que la planta alcanza una altura de unos 7 u 8 centímetros. Entonces después ya lo sacamos al exterior para que vayan aclimatándose. ¿Vale? Pues vamos a proceder a regarlo. Cuando no tenemos ningún sitio donde dejar nuestras bandejas de semillero, pues se pueden cubrir con un film plástico y se puede incluso poner alguna campana protectora, también transparente, con el objeto de crear un microclima de humedad y de temperatura para facilitar la germinación. Aunque en la fecha en la que nos encontramos, la germinación va a ser fácil y rápida. Bueno amigos, ya habéis podido ver cómo hacemos nuestros semilleros para el huerto familiar. Nosotros vamos a continuar con el resto de plantas que queremos poner. Os recordamos que estamos en la primera semana de marzo. La provincia de Murcia es el periodo idóneo para hacer este tipo de semilleros. Os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho y que sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo vídeo.